en lo último y me callo ya. ¿No se te escucha, Sergi? Sí, vale, gracias, Nadia. Y ahora, por favor, Antonia Franco, si quieres, Hola. cuéntanos cuál es la situación desde Frontera Sur. Sí, hola, buenas tardes a todos. Aunque mi nombre esté puesto como Antonia, yo normalmente soy Toñi para todos, ¿no? Los que me conocen. Y eso. Y bueno, la situación no es para nada diferente a cualquier otra parte del territorio andaluz. Nosotros en concreto en Motril tenemos nosotros no tenemos asentamientos chabolistas, pero sí que es verdad que hay una parte que está bastante oculta, que es la parte de la Rábita, que ahí sí que hay personas viviendo dentro de los mismos invernaderos. Es poco conocida porque normalmente esto suele funcionar un poco con mafias y es muy difícil el acceso a esos asentamientos que se están produciendo allí. Nosotros en Motril en concreto sí que tenemos dos partes en las que o dos barrios en el que se asienta mayormente la población migrante. Uno es en la Huerta Carrasco y otro es en la zona del Varadero Santadera. Ahí hay muchísimos problemas. Sí que es verdad que son viviendas, pero sí son prácticamente casi infraviviendas. Y son infraviviendas porque las condiciones que viven son bastante precarias. Hay un descontrol tremendo sobre la ocupación ilegal. Hay mucha ocupación de vivienda ilegal, en concreto en la zona del Varadero. Y se entremezclan en distintos grupos de personas de distintos territorios, porque nosotros aquí en Motril en concreto también tenemos una fuerte migración de personas del este. Nosotros tenemos muchísimas personas de Rumanía y de otros territorios de Europa del Este. Entonces, sí que es verdad que entre ellos mismos suelen haber conflictos porque son personas que las personas rumanas no aceptan ni ven con buenos ojos a las personas africanas, y esto sí que es verdad que crean en los mismos puestos de trabajo pues que haya una serie de mafias que permitan que solamente unas personas puedan ir a determinados invernaderos y otras no. La situación es crítica como en cualquier territorio. Nosotros ya denunciamos en el diario 16 cuál es la situación ante el COVID, con el COVID-19. De hecho, a través de... Nos llegó una denuncia en otro territorio en el que la situación era prácticamente igual a la que estamos viviendo nosotros. Nosotros nos encontramos con que estas personas que se encuentran en situación irregular salen a trabajar y curiosamente la policía local no los espera cuando salen, pero sí los esperan cuando vuelven. Entonces cuando vuelven y los empresarios los empiezan a bajar de las furgonetas, ellos se dedican a esperarlo donde saben que los bajan y empiezan a denunciarlo por estar de forma ilegal, por no tener un documento que no lo pueden tener evidentemente, de la empresa en el que dice que ellos están yendo a trabajar. Pero es que incluso yo he visto denuncias de personas que, aun teniendo su tarjeta de residencia, fueron denunciados porque la persona que en este caso llevaba el invernadero, a la hora de rellenar el papel, pues no le convenció mucho al policía local de turno
y empezó a gestionarle la tenencia. Yo sí quiero hacer hincapié en algo que yo considero fundamental. Vamos a ver. Aquí se habla, hemos hablado todo de, bueno, o han hablado las personas que anteriormente han expuesto el problema que tenemos en Andalucía. Pero el problema que tenemos en Andalucía no es un problema de Andalucía, es un problema que está clarísimo que viene como consecuencia de las políticas económicas que se están llevando a cabo en Europa. No nos podemos engañar. Sí que es verdad que cuando empiezan a surgir los primeros movimientos sobre la regularización de personas en Portugal, se abrió como una puerta a la esperanza para conseguir que todas las personas que se encontraban en situación irregular en España pudiesen tener esa oportunidad, cosa que cuando sacan el dichoso decreto de solamente abren, bueno, abren una puerta solamente para aquellos menores que llegaron no acompañados a España y para aquellas personas en las que una vez que se le finalizase el contrato se le quedase también la puerta abierta para poder seguir trabajando de forma regular en España. Y el problema viene, todos estos problemas que estamos viviendo, evidentemente que es como consecuencia de estar trabajando la mayoría de ellos de una forma irregular que no les permite conocer y por supuesto exigir cuáles son sus derechos. Yo sí me gustaría hacer referencia a un informe que ha sacado recientemente el Defensor del Pueblo, en el que se desvela lo importante que es la inmigración, como ellos dicen, la inmigración en nuestro país. Y sobre todo es patético, porque es patético y lamentable, cómo defiende, bueno, él hace unas recomendaciones al final del informe y cómo, en qué se sustenta para hacer esas recomendaciones que ahora me gustaría exponeros. ¿En qué se sustenta esas recomendaciones para exigirle al Gobierno de España determinados cambios en la ley de extranjería que él considera que son convenientes para que las personas que se encuentran de forma irregular en España o personas migrantes puedan de alguna forma tener, yo no lo llamaría ni derecho, sino acceso al trabajo. Me quisiera detenerme porque, mira, habla sobre todo habla de que la inmigración ha sido y será una oportunidad, incluso una necesidad desde el punto de vista económico. Todo el informe lo centra en el aspecto económico. Yo no he leído, no lo he leído pormenorizado porque lo sacaron hace 2 o 3 días, pero la conclusión que yo saco de ese informe es está todo ajustado al plano económico. Yo no he leído una sola argumentación en el derecho a la igualdad, en el derecho a la dignidad, en el derecho al trabajo. No, está todo fundamentado en el derecho económico. Pero ¿cómo se necesita de estas personas para sustentar cómo el cambio demográfico que estamos teniendo en nuestro país, cómo ellos lo pueden sostener nuestro país, cómo en el mercado laboral, ese mercado laboral en el que son conscientes y así lo demuestran y así aportan todos los datos, ven que si la población migrante decidiera salirse de ese mercado laboral, sería insostenible nuestra economía.
ellos consideran que qué economía y qué efectos macroeconómicos se mantienen con la población migrante. Y luego, para sostener todo este estudio que hacen sobre demografía, mercado laboral y economía y de todo, habla sobre todo sobre la sostenibilidad demográfica y sus implicaciones en materia económica. Y para ello, pues, justifican, ¿no? Porque lo único que hacen es justificar cómo es esencial los flujos migratorios, la percepción que se tiene de la población migrante, la necesidad de que esa población forme parte de la fuerza laboral de nuestro país. Y es curioso, y sí me gustaría detenerme en las recomendaciones, porque al hilo de toda esta exposición puramente económica, sí recomiendan que se modifique el reglamento de extranjería, pero que el reglamento de extranjería se modifique para dos cuestiones puntuales. Con lo cual, a mí me sorprende muchísimo. Y una sería para los trabajadores del campo y otra para las personas que trabajan, son empleadas del hogar. No hable... Perdona, Toñi, perdona. Oye, por favor, creo que es mi A2 Lite, que se ponga en silencio el audio, por favor, porque está entrando ruido. Continúa, Toñi, cuando quieras. Ya la he silenciado yo. O la he silenciado, no sé. AMI, A2, parece lo de la Guerra de la Galaxia. Perfecto. Vale, Toñi. Entonces, siendo los extranjeros el 15% del empleo que aporta en el mercado laboral, que está aportando casi 3 millones de trabajadores, este mercado laboral en ningún caso está preocupándose de los derechos de esos trabajadores. Pero lo más triste es que el defensor del pueblo estatal, que es lo que a mí más me sobrecoge, cuando lo recomienda sobre la base totalmente pura y exclusivamente económica, sobre la mercantilización del trabajo. Todo está en el flujo de la mercantilización del trabajo. Pero es que si nos ponemos a ver las noticias de otros países, los resultados y la línea de actuación es exactamente igual, porque si miramos a Italia, yo estoy mirando la última noticia de cómo Italia su gobierno ha abierto la puerta para la regularización, pero la regularización es exactamente lo que el defensor del pueblo estatal está pidiéndole al gobierno de España. Es decir, para los trabajadores del campo y para las personas que trabajan en el hogar. Es decir, que estamos mercantilizando ese trabajo solamente para un sector de la economía que a Europa le interesa, porque es que a Europa le interesa solamente esa parte de abrirle esa puerta solamente a ese sector laboral y por supuesto ahí no hay para nada ni principios ni derechos de igualdad, ni por supuesto estamos hablando de dignidad de las personas, ni de derecho al trabajo, porque eso no es derecho al trabajo. El derecho. ¿Qué? Toñi, si te parece bien, vamos acabando porque nos queda todavía, tenemos la idea de tenemos que dar entrada a Fran Pérez, tenemos que dar entrada también a Mohamed Hakesh rápidamente y luego si me deja 2 minutos, concluyo. Claro, por supuesto. Vale, concluyo. Nosotros, como asociación, presentamos un escrito al Defensor del Pueblo
con motivo de el decreto ley 13/2020 del 7 de abril, porque se adoptaban determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, y en la que solicitábamos al Defensor del Pueblo que pidiese, bueno, le pedíamos amparo para pedir la regularización de todas las personas migrantes que se encuentran en nuestro territorio de forma irregular, en base al derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación como manifestaciones del valor fundamental de la dignidad humana y del derecho al trabajo de todas las personas migradas y refugiadas. Bueno, con esto ya concluyo. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Pues